Allá por el año 2016 apareció en Argentina una colección denominada Genios de las Matemáticas, constituida por 60 libros y refiriéndose cada uno de ellos a un matemático importante de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Eh, bueno, es así que de todos ellos, y por una relación que vamos a verla hacia el final del video, es que me decidí a reunir en un solo video a Isaac Newton y a Gottfried Leibniz, ¿no es cierto?, que son dos de los matemáticos incluidos en esta colección. Gottfried Leibniz nació en el año 1646 en la ciudad de Leipzig, en Alemania, y falleció en 1716 en Hannover, Alemania también. Tanto su carrera de grado como de doctorado fue en Derecho. Sin embargo, Leibniz tenía una capacidad sobresaliente con relación a las matemáticas, tanto que fue capaz de desarrollar el cálculo infinitesimal en el período que abarca entre el 1673 hacia el año 1675. No solamente tenía capacidades teóricas, sino que también tenía capacidades prácticas que le permitieron desarrollar una máquina de aritmética para hacer operaciones. Fue presidente de la Academia Prusiana de Ciencias, es decir, la Academia de Ciencias de Alemania, y asimismo era un virtuosi. Un virtuosi era un científico con un conocimiento tan amplio y sobre tan variados temas que era convocado por los políticos a modo de trabajos de asesoramiento. Y tanto fue así que Leibniz fue asesor del zar Pedro el Grande de Rusia, que bueno, fue un zar particularmente interesado en las ciencias y que le dio, entre otras cosas, un gran impulso a la misma. Con relación a Isaac Newton, podemos decir que Isaac Newton seguramente se encuentra en el podio de los científicos más famosos de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Sería muy... Si uno le preguntase a una persona que nombrase un par de científicos muy conocidos, lo más probable es que cualquiera nombre a Einstein y nombre a Isaac Newton. Isaac Newton nació en el año de 1642 en Lincolnshire, en Inglaterra, y murió en el año de 1727 en Westminster, también en Inglaterra. Estudió licenciatura en artes, en donde su carrera estaba diseñada con un concepto medieval, y esto significa que dentro de las materias que él tuvo que estudiar, que tuvo que cursar, lógicamente que había materias de matemáticas, lógicamente que había materias de física y de química. También era un alumno sobresaliente con una capacidad brillante que en el periodo de 1665 y 1666, en el cual se produjo una peste en Inglaterra que obligó, digamos, a todas las personas a recluirse en sus casas, él desarrolló lo que denominó la teoría de las fluxiones, que las fluxiones no son otra cosa que las derivadas, es decir, él desarrolló el cálculo infinitesimal. Si nos basamos en las fechas y lo comparamos con las fechas de Leibniz, evidentemente lo hizo antes, pero lo publicó después que Leibniz. Y eso en alguna medida fue lo que produjo una controversia entre estos científicos, que más hacia el final la vamos a comentar de manera más detallada.
la diferencia en la mirada entre Isaac Newton y Leibniz con relación al cálculo infinitesimal tiene que ver con que la mirada de Newton estaba más orientada hacia la física y entonces él comprendía, por ejemplo, una derivada de la velocidad como una aceleración. En cambio, Leibniz hablaba de una derivada como la pendiente de la recta tangente a una curva, un concepto más matemático. Y bueno, entre las otras cuestiones que supo desarrollar Isaac Newton se encuentra la teoría corpuscular de la luz, es decir, él imaginó que si la luz era capaz de llegar desde el Sol hacia la Tierra, lo hacía a partir de partículas, digamos, que venían desde el Sol, e inclusive cuando él hizo su experimento del prisma conocido como el prisma de Newton, en donde un rayo de luz blanca lo hizo atravesar a través del prisma y se encontró con que el mismo se dividía en 7 colores, imaginó que había corpúsculos de distintas coloraciones y en función de la coloración que tenía el corpúsculo era la fuerza a la cual se encontraba sometido en el interior del cristal, y esa fuerza era la que provocaba un desvío. Por otra parte, también son muy famosas sus leyes de movimiento, la primera ley, o también conocido como principio de inercia, la segunda ley, ley de movimiento, o aquella que de algún modo permite hacer una definición del concepto de fuerza. Y en tercer lugar tenemos el principio, la tercera ley o principio de acción y reacción, por el cual las fuerzas nunca se las encuentra aisladas, sino que como son el resultado del contacto entre los cuerpos, evidentemente vamos a tener en cada uno de ellos fuerzas de iguales módulos, de iguales rectas de acción, pero trabajando, por decirlo de alguna manera, en sentidos contrarios. Fue también Newton quien desarrolló la teoría de gravitación universal, que es la que permite determinar la fuerza de atracción entre los planetas, y que está dada esa fuerza, por ejemplo en el caso de la Tierra y de la Luna, por las masas de ambos planetas, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Así como Leibniz fue presidente de la Academia Prusiana de Ciencias, también Isaac Newton fue presidente de la Academia de Ciencias Británicas, que se denominaba la Royal Society. Bueno, Newton fue un personaje, o es un personaje controvertido, porque, bueno, tuvo algunas series de controversias durante su vida. También fue un personaje muy influyente. Las controversias, digamos, la más importante que tuvo lo fue con Leibniz con relación al cálculo diferencial, en donde, como ya explicamos, si bien él lo desarrolló primero, lo publicó posteriormente a Leibniz, y entendamos que en esa época evidentemente que no existían ni remotamente los medios de comunicación actuales, por lo cual es bastante poco probable que uno se haya enterado del trabajo del otro, ¿no es cierto? Y bueno, les decía que Newton era un personaje tan influyente que fue capaz de llevar esta disputa a la Royal Society, y lógicamente en su terreno la ganó fácilmente, y bueno, la Academia de Ciencias Británicas lo que hizo fue otorgarle, digamos, la creación del cálculo infinitesimal. Con otro científico británico con quien tuvo una controversia muy importante fue con Robert Hooke. A Robert Hooke lo conocemos por la denominada ley de Hooke, que es una ley
que está en relación a los resortes, ¿no es cierto? En donde la fuerza, digamos, elástica sobre el resorte es proporcional a su desplazamiento. Y bueno, Robert Hooke, cuando Isaac Newton salió a decir su teoría de gravitación universal, dijo que él ya la había descubierto previamente, y en este caso particular Newton le tomó tanto encono a Robert Hooke que, dado que este último murió en el año 1703, se preocupó y se ocupó de hacer desaparecer todos los trabajos realizados por Hooke, e inclusive se dice que si hubo en alguna oportunidad alguna pintura de Robert Hooke, también Newton se encargó de que ésta no permaneciera en el tiempo. Así que bueno, Isaac Newton, un personaje controvertido, pero bueno, no por ello menos famoso, no por ello muy capaz, y bueno, que ha trabajado tanto en cuestiones de matemáticas como en cuestiones de física, y muchas de sus teorías se siguen utilizando en la actualidad prácticamente sin modificaciones, ¿no?